Elvis at the bar is where I go. 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, ávido de llevarles a sus casas su dosis semanal de cine. En el programa de hoy, en primer lugar, vamos a retomar un tema que abordamos la semana pasada, acompañados de nuestro colaborador Santiago Hernández, con el que hablamos de las 2 primeras temporadas de Black Mirror. Hoy vamos a tratar esta tercera y última temporada y pues vamos a seguir analizando los capítulos y estudiando a fondo qué es lo que la serie nos quiere comentar. También en nuestra sección de En Proyección analizaremos Logan, la más reciente película de superhéroes que tuvimos en las salas de cine. Antes de iniciar, quisiera mandar un abrazo caluroso a toda nuestra audiencia de internet, obviamente a toda nuestra audiencia radial también, pero sobre todo a aquellos que son fieles y que nos escuchan desde Venezuela, desde Chile, desde Perú, desde Canadá y desde todos esos países. Les recordamos que pueden seguirnos todos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube, donde subimos todo nuestro contenido, nuestros podcasts, nuestras críticas y además cierto material extendido. Ustedes saben que aquí en la radio muchas veces debemos cortarnos, entonces aprovechamos este medio que tenemos en internet para terminar de comentar algunos elementos, para extendernos más y dar algunos comentarios anexos. No siendo más, iniciamos con este programa. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Tercera temporada, primer capítulo, Caída en Picado. Se me hace un capítulo supremamente interesante y para mí es el que tiene el mensaje más claro, más conciso, más evidente y trata de una muchacha común y corriente con ganas de prosperar en la vida, que no tiene, digamos, muchas comodidades. Pero en un mundo tan jodido en el que la única forma que uno tiene de progresar es a partir de likes. Y con eso ya lo digo todo. Sí, y ya, ese es el capítulo. Entonces esa es la búsqueda de la tipa para tener mejor vida a punta de conseguir likes. Bueno, y se me hace interesante porque desde afuera el abuso, la dependencia, la aparente demencia que tienen los personajes, visto desde afuera los vemos como locos, como completos locos, pero estando ahí, los temas de discriminación, paranoia, conflictos de intereses, la hipocresía, la vida de apariencia, que es lo que me parece más jodido de todo esto. Todo eso se haría más... O sea, seríamos consumidos completamente por eso. Y esa es la parte interesante del capítulo, para mí. Ya tanto cómo los intereses simplemente la llevan a tocar más que el fondo, no se me hace tan interesante. Pero igual es muy, muy, muy disfrutable el capítulo porque este sí deja un plano de reflexión y no tanto para yo estaría ahí, sino de rechazo completo hacia esto, de cómo nos vemos simplemente sesgados y discriminados por la opinión de otros. Y sobre cómo vivimos en una sociedad de falsedades, porque todo el mundo intenta mostrarse amable, pero una amabilidad completamente impostada, claro, ante las otras personas, pero sabemos que no, que en realidad lo que ella quiere es insultarla, pero no puede, porque le quitaría puntos y haría que bajase en cierto modo de nivel social. Y de hecho la reflexión final me parece, o sea, como cosa rara, el personaje termina mal, pero con la salvedad de que termina mal, pero en cierta catarsis, porque termina encarcelada insultándose con el tipo que está al frente de su celda. Pero esa sensación de insultarlo la hace libre y la hace por fin sentirse feliz y sentirse cómoda consigo misma. Su vida está destrozada, pero por fin, al menos, sí. es ella misma. Y sabemos que no va a pasar de ahí, que se va a quedar ahí toda la vida. Siguiente capítulo, Partida.
partida. Que yo diría este es el capítulo especial para los gamers, de una persona que le conceden la posibilidad de testear un juego, pero el juego lo termina absorbiendo de tal manera porque es capaz de leer sus miedos y sus peores fobias y replicarlas durante su partida de juego. Entonces me gusta mucho eso, el tema de los videojuegos y cómo nos absorben y cómo ya son tan verosímiles, o sea, ya pasamos de Space Invaders a algo que sencillamente es meternos dentro de una experiencia. Y aunque sea entretenido el capítulo, más allá de la reflexión de experimentos humanos usando prototipos y el fortísimo mensaje hacia contestarle el celular a la mamá. No, pero ahí hay algo interesante, pero continúa. Y las relaciones familiares. Y también hay un tema muy interesante y es la indiferencia de la industria hacia los individuos, expresada supremamente bien en el final. A mí, ¿qué es lo que me gusta o qué es lo que me llama la atención mucho de este programa? Básicamente, estamos hablando que ya la tecnología me parece que opera más como un MacGuffin, como una justificación. O sea, la tecnología está de fondo, pero lo que quería contar el capítulo era la crisis personal que tenía el personaje, relacionada... Exacto, el escape que había tenido después de que muriera su padre y cómo su madre sencillamente quiso cortar todo tipo de relaciones y cómo a la larga, que me parece algo muy triste pero bello hasta cierto punto, es que él tiene miedo que la mamá precisamente esté sufriendo lo mismo que el papá y por eso es que no le contesta, que sufra también de Alzheimer como el papá. Y eso me parece un terror grandísimo, pero volvemos a lo mismo, es más como que toda la tecnología queda en un segundo plano. Es más una herramienta que un tema. Exacto, total. Pasamos al tercer capítulo de la tercera temporada, que es mi favorito. Es- Es mi favorito, al demonio, es mi capítulo favorito, que se llama Cállate y Baila. Para mí el más cruel de toda la serie y quedé con mal cuerpo después de haberlo visto. O sea, me sentí mal. Un chico que le entra un virus a su computador y lo terminan grabando y tomando, digamos, fotos íntimas de él a través de su webcam. Y lo empiezan a extorsionar a partir de eso. Y cómo lo obligan a cumplir ciertos actos inmorales y ciertos actos antisociales para poder, o sea, con la condición de no publicar ese video y esas fotos. Me gusta muchísimo la intriga que causa la variedad y lo aleatorio de las acciones que ponen a hacer a los personajes. No solo el niño, porque el niño no es el único extorsionado. Y bueno, aquí es donde va el tema del moralismo. A él lo miran, lo graban haciendo cosas íntimas y hasta ahí me parecía perfecto. O sea, todo en el capítulo iba súper bien, pero al final me dejó un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque lo terminan justificando de todas maneras. Resulta que él no estaba viendo cualquier tipo de pornografía, estaba viendo pornografía infantil y me pareció supremamente innecesario. Supremamente innecesario. Sí, de acuerdo. Porque ya justifican que todo lo malo que le está pasando se lo merece. Exacto. Cuando originalmente era un chico que solamente por haber hecho algo normal estaba envuelto en un conflicto dramático grandísimo con personas que en verdad sí se lo merecían. De hecho, ahí es donde estaba el periplo dramático. Claro. O sea, el significado como tal era simplemente joder por joder. ¿Por qué tenían que justificarlo? Bueno, pasamos, diría yo, a uno de mis capítulos favoritos, también porque me parece muy entrañable y porque hay un juego muy interesante sobre la palabra cielo y lo que representa. Estamos hablando del capítulo San Junípero, que básicamente se remonta a dos chicas que se encuentran en un pueblo siempre a las 12 de la noche y es un pueblo con temática ochentera. Cuando el capítulo empieza uno está perdido, uno no tiene idea qué carajos está pasando hasta que llegado cierto punto nos damos cuenta que es que están metidas en una especie de sala de chat, llamémoslo juego de rol si se le quiere ver así, y que se encuentran ahí y son dos personas que están en sitios completamente opuestos, no del mundo sino del país. Y de hecho la cosa va todavía más allá porque nos damos cuenta que no son jóvenes, sino que son ancianos. Y a partir de aquí esto fue algo que me golpeó mucho, porque estos ancianos bien podríamos ser nosotros a largo plazo, porque nosotros ya hicimos el traspaso a la tecnología y estamos arraigados a la tecnología y no sabemos cómo vamos a hacer cuando ya tengamos 60, 70 años y cómo vamos a lidiar con ellas, si en verdad vamos a utilizar estos juegos de rol quizá como escapismo para alguna enfermedad, que de hecho así es como lo hacen estos ancianos que están en la historia. Y a partir de ahí me pareció supremamente bellísimo y otros elementos que siguen adelante. Pero Santiago, coméntanos primero, ¿qué te pareció? Pues sabe que yo no conecté con el capítulo, pero más por la relación de los personajes.
Siento, no sé, no conecté, no va conmigo ese tipo de historias. Sin embargo, se me hizo interesante el punto de vista terapéutico, totalmente terapéutico de la tecnología, porque eso solo lo habían medio manejado en el capítulo de robot sexual. Y acá es demasiado notorio el hecho de que lo quieren marcar como que esta vez es bueno. Y eso sí nunca lo habían hecho, de que la tecnología es buena y que nos va a ayudar en algo. Y de hecho, algo que me gusta mucho del capítulo, tiene una canción ochentera clásica, por supuesto, que se llama Heaven is a Place on Earth, y que traducido es El cielo es un lugar en la tierra. Y me gusta mucho porque al final del capítulo una de las ancianas decide morir, decide desconectarse porque es un vegetal, y todo ese tiempo estuvo interactuando con la otra, precisamente digitalizando sus memorias, y decide pasar a otro plano terrenal, lo que vendría a ser su cielo, donde siempre es joven, donde siempre está con las personas que quiere, donde nunca va a sufrir enfermedad. Y me parece supremamente bonito ese tratamiento que hacen, o sea, como la Tierra, o sea, la tecnología ha alcanzado ya tanto avance que ahora el cielo es un lugar en la Tierra. Y de hecho vemos como un robot pone sus memorias en un stand, en un convoy grandísimo de computadoras de discos duros, casi infinito, y ahí queda. O sea, me parece un capítulo bellísimo, y de hecho creo que es el único capítulo que se podría decir que termina bien, que termina con un final feliz. Eso a mí me llegó muchísimo al corazón, me pareció muy bello todo ese simbolismo de cómo alcanzaron el paraíso y la felicidad a partir de la tecnología, algo que no habíamos visto hasta ese momento. El hombre contra el fuego. Por favor. Bueno, el hombre contra el fuego trata un tema muy interesante, que es la alienación de las personas. Y nada mejor para este tema que los militares. ¿Por qué? Porque a los militares se les enseña a abandonar su individualismo y ser parte de un conjunto. Y el cómo se usa esto para manipular al antojo, y también dando un mensaje hacia el fascismo, ¿puede ser? Sí. Y la ideología de raza, totalmente desaprobatorio por parte del creador. Muy interesante la visión sobre una guerra, y muy bien tratado en el sentido de la humanidad de los personajes, porque no dejan de ser personas armadas, pero sin dudas. Se les implantó no tener dudas al disparar. Básicamente, para contextualizarlos un poquito, estamos hablando de unos soldados a los que les dicen que tienen que acabar con una plaga. Se podría hablar que son casi como una especie de zombies en un pueblo. Lo que pasa es que al final del capítulo nos damos cuenta que es que a los soldados les hicieron una especie de lavado cerebral, ocular. De hecho hay un dispositivo similar al que vimos en capítulos previos, en donde hacen que esas personas que ven infectadas, que ven como monstruos, son personas común y corriente, que son pobres básicamente, y que tienen algún tipo de enfermedad en su ADN, y ya está. Ni siquiera es una enfermedad notoria, que me quiero hacer ese hincapié. Y a partir de ahí hay una casa y hay una segregación, y eso es el conflicto. Es que ni siquiera es tener la enfermedad, sino portarla, y eso lo explicaron muy bien. Es básicamente, se convirtieron en nazis, querían perfeccionar a base de los genes, y supremamente interesante que utilizaran los militares para eso. Y más porque la lucha final es de este personaje que se da cuenta que todo este tiempo lo usaron y que él hasta dio su visto bueno para ello. Y luego empieza el remordimiento, decir, estuve tratando todo este tiempo como monstruos a personas indefensas. Civiles, realmente. Y es un cargo moral impresionante para un militar llegar y matar a un civil sin saber que era civil. Y ellos se justifican diciendo que sencillamente eso hace a los soldados más perfectos, lo que hablábamos al principio, los aliena, que para que no tengan remordimiento y jalen el gatillo y las guerras se acaben más fácil. O incluso lo disfruten. Pasamos al último capítulo de la serie, que es Odio Nacional. Creo que es el capítulo más largo de todos, dura cerca de 90 minutos. Se habla de cómo el gobierno utiliza fachadas ecológicas para controlarnos a todos y para tener un control sobre dónde estamos, sobre qué es lo que hacemos, y de una forma que se vea sana, que se vea amigable, porque tiene unas especies de abejas que supuestamente son las encargadas de polinizar ahora, ya que las abejas en ese futuro se extinguieron, que me parece supremamente triste y dramático, y eso brutal. Y daña el ecosistema por completo. O sea, de las abejas dependen casi todo. El tema que más interés me causó fue algo que yo veo, ese sí lo veo muy cercano, y es la suplantación de la naturaleza por la tecnología. Y las vulnerabilidades que esto puede traer, sobre todo en la aceptación de la extinción de algunas especies por parte de la sociedad como tal. Me parece
que se presta para muchas discusiones, muchos puntos de vista, tanto conservadores como liberales, de dejarle la parte orgánica de la Tierra a la tecnología, ya habiéndola estudiado, sabiendo absolutamente todo de ella, o simplemente dejar que la naturaleza haga lo suyo, que es equilibrar todo. A mí lo que también me llamó mucho la atención, pues digamos, después de este punto ecológico, que es el hecho de la utilización de las redes sociales. Y cómo utilizan las redes sociales, la gente descarga su odio y muchas veces no es consciente de lo que publica. Yo también en otras circunstancias no he sido consciente de lo que pongo en redes sociales. Y tiempo después dice uno, venga, yo no debía haber publicado esto. De hecho, creo que muchos de nuestros oyentes a lo mejor ven los recuerdos de Facebook de hace 8 años y dicen, no puedo creer que yo estaba publicando esto. Por ahí va la cosa también del capítulo, en el que hablan de que no somos responsables de lo que publicamos y de lo que decimos. Y tenemos un villano final en este capítulo, una especie de genocida. Sí. Que dice que quiere darle una lección a aquellos que no usan responsablemente las redes sociales. Y al final hace un juego que retuerce todo y digamos que este odio nacional, este odio que cargaban los civiles contra ciertas personas para que los mataran, se devuelve hacia ellos. Y terminan son ellos muertos. O sea, estamos hablando de cerca de 380.000 personas muertas. Y al final lo mejor de todo es que el villano se sale con la suya y no la tapan. Teóricamente. Teóricamente. Pero sí, de hecho ahí está el punto, y es una reflexión final, pues siendo el último capítulo que tenemos hasta ahora de la serie, muy fuerte, porque habla precisamente del poco control que tenemos sobre las redes sociales y de cómo estamos usando estos sitios más como confesionario que como un sitio racional. Ahí muchas veces no implantamos ideas, planteamos lloriqueos o planteamos alegatos, muchas veces injustificados o pueriles. En proyección. Y en nuestra sección principal, como les comentaba inicialmente, hoy vamos a hablar de Logan, esta última película en la que Hugh Jackman se despide de su personaje icónico que estuvo interpretando durante los últimos 17 años. Y para esto obviamente nos acompaña Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, como siempre un placer de estar con ustedes, de que podamos continuar hablando de cine y en especial obviamente hoy que tenemos esta fantástica película que disfruté muchísimo, que cierra además una trilogía dentro del universo de Marvel que está llevando a cabo 20th Century Fox. Sí, claro que sí. Sí, es una pequeña microtrilogía dentro de su gran antología de X-Men. Y entonces pues nada, todo un placer, Juan. Bien, excelente. ¿Por dónde querés iniciar? Yo pensaría que Logan es una película que refleja mucho el dolor. Pues digamos que antes, ahí de arranque, una de las cosas pues, que habíamos conversado después de que la vimos y es pues, la selección de que la película tenga una clasificación para adultos, pues nos puso como una tesitura distinta del tipo de narrativa al que estábamos acostumbrados, sobre todo porque digamos que se incluyó un poco más de expresiones visuales fuertes, o sea, sangre, en mucho más volumen y presencia. Y eso permitió un poco, digamos, ya la pista que nos estás ofreciendo para entrar dentro del universo, y esa es como una especie de representación del dolor, que efectivamente pues tiene que ver con el dolor físico, porque estamos viendo un personaje que está no solamente cansino, porque finalmente la muerte le acecha, digamos como en esta dimensión muy propia de la vejez. Incluso entiendo, Juan, yo pues obviamente no tengo la certeza, esto está inspirado, aunque no es preciso en el cómic de Old Man Logan. De Old Man Logan de Mark Millar. Ok. Y entonces digamos que aparece pues esta ya visión de la vejez que de alguna manera se asocia al dolor, y sumado pues un poco al tema de la enfermedad, que es obviamente todo un tratado sobre la enfermedad del personaje e incluso también de otro personaje central en la historia, que es el personaje del profesor Javier. Y obviamente hoy en el contexto de los X-Men, en el contexto efectivamente pues de estos mutantes y su necesidad de supervivencia, etcétera, etcétera, cuando ya hay las batallas, bueno, yo siento que es la mejor pista para entrar. Igual, o sea, sí, porque, o sea, me gusta mucho como, o sea, esta película es todo un antónimo a lo que vimos el año pasado con X-Men Apocalypse, que vimos el brillo, el glam, muy propio también de los 80, dijimos en su momento que era la película más X-Men que nos había parecido de todas, Sí. porque nos recordaba mucho a
vieja serie de caricaturas, Sí. mientras que esta es muy seria y es muy oscura y muy deprimente. O sea, la carta de créditos cuando aparece Logan es porque vemos al personaje en el suelo siendo apaleado por un grupo de pandilleros. Que ahí, exacto. eso ya nos comunica mucho. Sumado a eso como el mismo, Como la escena personaje. de apertura, exacto. Incluso además, sumado a eso como el mismo estado psicológico, nos lo muestran como un personaje que al parecer está teniendo trabajos menores por práctica supervivencia. Es un chofer de una limusina y está en un estado de ebriedad, o sea, como todo ese tema del desgaste del cuerpo que tiene que ver también como su propia condición, así que melancólica de una vida de renuncia. Pues efectivamente ese opening nos coloca allí en una situación, como dice Juan, gris, una situación crepuscular, que además creo que también va a ser el tono de la película. Lo conversábamos en un momento por fuera de cabinas y de la sala, y tú hacías una lectura que me gustaba mucho, y es que pues esta película tiene un tono de western. Sí. Y yo le sumaría allí de western crepuscular. Ujú. O sea, como este western que finalmente no solamente muestra el ocaso del propio género, de los propios personajes, de este, digamos, gran cowboy que sea él. Siento aquí una cosa que desborda un poco el género superheroico, como nos lo han dibujado incluso las casas que hemos tenido en el cine. Se aleja obviamente pues del universo del Marvel de Disney. En este de 20th Century Fox, como Juan hace la descripción, se aleja de cierto tono, no en todas las películas, pero que han tenido la antología. Aquí es una cosa que explora otros géneros. Yo quisiera remarcar el hecho, retornando al aspecto del dolor físico, que es que vimos una evolución del concepto. O sea, obviamente el personaje. Esta película no la pudimos haber tenido hace 3 años o hace 4 años, lo mismo que decía yo con Deadpool. Porque fue una serie de malos aciertos por parte de Fox hasta que por fin dio donde tenía que dar. Porque, pues, hablando también con Carlos, cuando terminamos de ver la película, comparando mucho el nivel de sangre que vemos aquí, de visceralidad, que es una crudeza realmente dolorosa que hace que uno a veces se crispe, con lo que vimos en Origins del 2009, que realmente hay una escena en la que entran y masacran toda una habitación y no hay ni una sola gota de sangre. No, de hecho, la sangre de la película es absolutamente mínima. Y normalmente incluso diría uno un tipo de sangre casi que como consecuencia. Un cuerpo ya se le ve la mancha de sangre o un golpe deja unas gotas de sangre en la cara, pero digamos esa sangre en acto, en momento, como la describe Juan, es excesivamente prudente, por no decir que ya rayando en cierta inverosimilitud con las condiciones como nos las describe Juan. O como, pues, hablando del caso de Wolverine, de Inmortal, de la segunda película, donde se sugiere más la sangre que otra cosa. O sea, vemos que acuchilla, que hay golpes, pero la sangre realmente nunca se ve. De hecho, también le comentaba a Carlos hace días que había 2 versiones de esa película. Una versión extendida, que tiene un poquito más de metraje, y la sangre y las garras anexadas digitalmente para ver cómo atraviesa los cuerpos y los cercena. Entonces se va dando cuenta uno que si Deadpool no hubiese tenido el éxito que tuvo el año pasado, realmente esta película no la hubieran hecho así. Y se hubiera perdido bastante, porque no es solamente la sangre por la sangre. Bueno, en Deadpool de pronto sí, pero porque así es el personaje y esa es su lógica y ahí está su gracia. De por sí Deadpool muchos lo traducen en España como masacre. En el caso aquí de Old Man Logan, o de esta última película de Wolverine, realmente sí hay una sustentación de por qué la violencia. Y sí hay un dolor que carga el personaje. Y anexado a este dolor, yo quisiera hablar del personaje de Laura. Que hablábamos mucho, pues digamos los que conocemos un poquito más del mundo de los cómics, que en realidad ya no es su hija. O sea, en términos técnicos no es su hija, ya es su clon. Es un clon, exacto. Es un clon, pero pues digamos que aquí en la película yo diría que con intenciones un poquito más... De carácter emotivo. De carácter emotivo, sí. En todo momento dicen que sí, que es la hija. Sí, claro, no, literalmente. Incluso pues sin hacer los spoilers grandes, hay ciertos momentos en la película donde la relación entre los personajes, entre Logan y Laura, se revela con un lenguaje directamente encaminado precisamente al reconocimiento de un vínculo filial padre-hija. Pero como lo dice Juan, efectivamente es un clon del personaje. Pues que efectivamente, y digamos que uno ahí especulando también alrededor, pues claro, las relaciones padre-hija no tienen que ser necesariamente sanguíneas. Aquí hay una relación falsamente sanguínea y se puede construir culturalmente. Entonces, como lo dice bien Juan, incluso hay cierto momento que a mí me parece un poco empalagoso. Sí, a mí también. Pues obviamente no queremos hacer el spoiler en que se revela esto y siente uno es un poco forzado, un poco más por... Pues yo inclusive me atrevería a decir, o sea, la relación entre Logan y Laura, o sea, digamos lo que mirándolo en término coherente, o sea, sí, es lógica y es sólida.
pero mirándolo más a fondo no la encuentro tan fuerte como ellos intentan vendérnosla. Inclusive me parece que la relación que Logan forjó con Rogue en la antigua película de X-Men de los 2000, en la primera trilogía, en la primera de la trilogía, o la relación que formó con Mariko en The Wolverine, me parece muchísimo más sólida y muchísimo más entrañable que la que vemos aquí. De pronto porque en las anteriores había cierta relación de compenetración, de entendimiento, de consejo. Inclusive en la segunda entre Mariko y Logan, yo sé que aunque hay una relación amorosa, hay cierto rasgo de admiración por parte de uno hacia el otro, porque desde pequeña le han inculcado que eso me hiciste recordar en este momento, claro, el tema de que convirtieron a Logan como una especie de medio mito, fábula urbana, con la cual además pues casi que se asociaba a ciertos miedos de la cultura japonesa. Pero que en el caso de Mariko, como su abuelo finalmente la crió y tenía una relación especial con Logan, hace una inversión. Entonces convierte el miedo en una especie de protección. Sí, entonces hay una cosa muy bella, que es muy bonito además. Claro, sí, eso también me parece muy bonito. Y aquí con Laura no lo veo así. O sea, es bonito, no lo niego, pero en momentos lo veo un poquito forzado. Y siento que forzan como esa emotividad para que uno sienta empatía más de la que uno debería sentir por Laura. Como el hecho de que se haga la muda más de la mitad de la película sin razón aparente. Sí, que entonces ese mutismo allí no lo queda pues como completamente dibujado, por lo menos desde el punto de vista de la verosimilitud que uno esperaría eso. Sí, obviamente pues está en un ambiente hostil, es una gente nueva, es la relación con esta medio madre sustituta que termina perdiendo y bueno, y que es una cosa que podría medio insinuar, pero no funciona pues como digamos con toda claridad. Y yo me atrevo a decir incluso que es forzado y me estoy arriesgando, pues no quiero hacerle spoiler, es que hay unos comentarios al final emotivos en el encuentro en que dice ciertas cosas en que dice uno, ay, madre, esto ya lo están sobrecargando demasiado. Sí. Igual, hablando del lado positivo, me gusta mucho, o sea, sabemos que Laura tiene los mismos poderes de Logan, solamente que tiene 2 garras en cada una de sus manos. En lugar de 3, En lugar de 3, y digamos que esa tercera garra está en sus pies, en cada uno de sus pies. Y es llamativo porque como obviamente es un personaje más bajito, utilizan esas habilidades físicas que tiene para establecer un propio modo de pelea de ella. Ella salta más, se arrastra más, brinca más. El hecho de tener esas garras en los pies le da otro modo de pelea. De hecho siento yo que lo hace aeróbico y coreográfico. Sí. Mientras que de las cosas que hemos visto, Juan pues que tiene siempre mucho mejor memoria que yo no recuerdo el tipo de enfrentamiento del personaje en toda la antología coreográfico o estilizado. Es por lo general. Yo lo recuerdo. Es una bestia, sí. Es arrasando con lo que hay. Exacto, lo acabas de decir. Animal. El tipo de pelea es un animal encerrado que simplemente estalla. Aquí uno ve a esta chica en una cosa mucho más estilizada, mucho más casi que de una mezcla de ballet con batalla, que me parece interesante. Que no deja de ser bestial, pero que se ve un poquito más construido. De pronto por las mismas impedimentos físicos que ella tiene por la altura, pero que me parece un apunte muy bien logrado. Claro, y que me encanta es porque hace como el contrapunto con Logan, o sea, es una cosa allí vinculada diferente y da diferencia que a mí me gustó mucho. A mí también. Yo disfruté muchísimo pues toda esta parte coreográfica de la película y de las escenas. Ahí sí no sé pues si despertaron en mí como este pathos tan fuerte, pero me encantó ver la sangre y me encantó. Sí, no. Ahí sí lograron, sin la emotividad de la que estamos hablando, lograron que sintiera yo esa empatía con los personajes, pero por el puro dolor. Por el puro dolor físico y la cosa del arranque, de la violencia liberada, pues, de una manera, incluso de los gritos. O sea, yo eso lo sentí. Inclusive a mí me parece que manejar un personaje como Logan en la gran pantalla se me hace muy complejo porque es un personaje que se presta, o sea, por su nivel de invencibilidad o por esos rasgos de inmortalidad, de que sencillamente se regenera, lo puede volver un ente que puede con absolutamente todo y que puede arrasar con todo. Y digamos que eso siempre se ha visto como sopesado, o sea, controlemos este nivel de invulnerabilidad del personaje a partir de los daños psicológicos que tiene, que Logan ha sido un personaje que ha sufrido muchísimo a lo largo de todas las películas. Y acá obviamente vemos que lo vemos mermado por su condición física, también lo veíamos un poco en The Wolverine, lo que me hace pensar que quién sabe lo que le ocurrió a Wolverine, hasta qué punto pudo haberlo afectado a estas alturas. Claro, que es que además me hace recordar, claro, en este tema de Wolverine hay todo el tiempo una cosa, si no recuerdo mal, como con una especie de medio alucinación con Jean Grey o sueños. Sí. Que lo están cargando de una culpa tremenda por la muerte de ella. Y que se le aparece como reclamándole
que se una en ella en la muerte y que él fue culpable, etcétera, etcétera. Y claro, y que entonces termina incluso, como muy le dice Juan, llevándolo a una situación casi extrema, casi a punto de renunciar de la vida. Incluso, si no mal no recuerdo, también es el discurso que le vende el personaje Yashida. eso. Sí. Que termina diciéndole que ya tienes una vida sin propósito, etcétera, etcétera. Que eso podría llevar como un poco, como bien dice Juan, pero que ahí está muy bien dibujado en Inmortal. Sí. Esa cosa del personaje con una carga emocional de tragedia en tragedia. Es más, si no estoy mal, en el momento Jean Grey le dice todo que se acerca a ti muere. Sí. Y eso, de hecho, creo que es un diálogo que vemos aquí en Logan. Se repite, que a quien tú repetido. amas muere, algo así. Que todas las personas a quien amas tarde que temprano terminan muertas. Entonces, claro, eso obviamente representa una carga. Y también me gusta porque al final nos damos cuenta que ese gran villano a vencer termina siendo una réplica del propio Logan. Muy bello. Que también me parece un reflejo muy bonito. Ese doppelganger ahí muy interesante, sí. ¿Crees, Juan, que ya esta sería como la última vez que vemos a Hugh Jackman en el personaje? ¿Te acuerdas de todo el tema que se dio en redes sociales de que lo quieren en Deadpool 2, de que el mismo Ryan Reynolds lo quiere invitar? ¿Qué pasará o qué sabremos de eso? Ay, pues yo realmente no sé. Igual el personaje es muy querido. O sea, es de esos personajes que la gente ya se afianzó con él. Y ver a otro Wolverine en pantalla interpretado por otro actor, yo lo veo muy complejo. Es como lo que pasa con Robert Downey Jr. Sí, es muy otro difícil. Iron Man también muy difícil. Es muy difícil. Entonces, yo realmente no sabría qué pensar. Pues si vuelve sería maravilloso, pues porque es un personaje que él ya lleva en la piel y que siempre lo ha interpretado bien. Lo que vos decías, hay ciertos lapsus de tiempo que de pronto permitan que lo podamos volver a ver. Bryan Singer decía que le encantaría volver a hacer otra película con el reparto de los X-Men originales, que hoy en día son los más crecidos, los más ancianos, que le encantaría. A mí también me parecería supremamente genial. Pero pues no sé, habría que mirar. Si vuelve, maravilloso. Y si no, me parece que es una despedida digna. Muy digna, supremamente digna. ¿Un último comentario final? No, nada, que maravilloso, que le tengo un amor profundo al personaje y que obviamente pues que este pequeño comentario que hemos hecho el día de hoy sea un tributo al trabajo de Hugh Jackman con Wolverine. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y ya nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.